¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de After Work Talent. Hoy tengo el gusto de que me acompañe una amiga y además también compañera del sector. Tengo a Ainhoa Zala, perdóname que tu apellido es muy difícil de pronunciar. Zalabardo. Zalabardo. Es que yo los apellidos, hay algunos que me cuestan mucho. No te preocupes que no eres entre el nombre No y soy el el apellido primero, ¿verdad? me cayó el San Benito. O sea, ¿Es vasco, por cierto? el nombre sí, el apellido no lo tengo muy claro. No Es que me suena un poco vasco. Sí, pero suena un poquito, ¿verdad? Sí. Tendrás que ahí... A ver, si alguno lo sabéis, nos podéis decir y nos podéis poner en comentarios, ¿eh? Buena forma de comenzar el podcast. Bueno, pues tenemos a Ainhoa, como os comentaba, ella es experta en experiencia de cliente y de empleado y vamos a hablar un poco de eso, de qué es la experiencia de cliente, qué es la experiencia de empleado, hacia dónde vamos, un poco en este sentido, porque habrá mucha gente que tampoco conozca ni lo que es la experiencia del empleado, entonces vamos a ir un poco a hacer este recorrido. Y también vamos a hablar de novedades, porque aquí Ainhoa trae un secreto que luego revelaremos al final. ¡Chan, chan, chan! Sí, lo tenemos que guardar un poquito hasta el final para que la gente, pues bueno, se lea todo lo Hay que crear hype. Hay que crear un poco aquí de, efectivamente, contenido de valor, sobre Contenido todo, de como diría nuestro amigo Fran. Y bueno, pues hecha esta pequeña introducción, sobre todo vamos a hablar un poco, pues eso, de Ainhoa, vamos a hablar de cómo comenzaste. ¿Qué fue lo que te atrajo para empezar un poco en este mundillo de los recursos humanos? Yo nací en un 21 de mayo. No, hombre. Pues es una historia curiosa. Yo creo que un poco quizá lo que nos haya pasado a muchos que estemos dentro del sector, ¿no? Que empiezas, o sea, yo estudié periodismo, luego me especialicé en chino, hice estudios de Asia Oriental, o sea, nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Nada. Para nada. No suele pasar mucho a los que estamos dentro de la gestión de experiencia. Sí. Y me pasó, bueno, pues empecé mucho dentro de la parte de formación, ventas. Y en la última empresa en la que estuve fue cuando empecé ya sobre todo a formar empleados, ¿no? Pero ya venías, cuando has pasado por ciertas experiencias en el trabajo, pues a nivel de quizá un liderazgo un poquito anticuado, un poquito más paleolítico, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Ya te deja una serie de lecciones y una serie de vivencias de cosas que dices, es que vas buscando otra cosa, vas intentando por lo menos crear algún tipo de germen de cambio, ¿sabes? Y bueno, cuando yo estaba en Irlanda, todo aquello empezó a florecer un poquito más, se me dieron una serie de oportunidades en mi anterior empresa y empecé a formar a los empleados. Yo estaba en el equipo de venta directa. Y a partir de ahí, bueno, pues di el salto a la experiencia del empleado pues a través de los onboardings, de la formación, captar el feedback, generar un poquito lo que era, digamos, toda la experiencia de los nuevos empleados cuando llegaban a la empresa. Sí. Y a partir de ahí, poco después, di el salto a la experiencia del cliente también. Pero sobre todo la intención era, para mí siempre ha sido el decir, ¿cómo me gustaría que esta gente, cómo me habría gustado sentir a mí cuando llegaba a una empresa nueva? Eso es lo que quiero trasladarle a las nuevas personas que entran, ¿no? Un ambiente seguro, el puedo preguntar, el se me forma, se me lleva un poquito más, no necesariamente de la mano, sino que se me ayuda, se me hace sentir a gusto, se me presenta a la gente, se me explica cómo funciona la empresa, cómo están conectados los departamentos entre sí, se me da un tiempo de adaptación, cosas que a la mayor parte de nosotros pues nunca nos han dado, ¿no? Sí, efectivamente. Y es duro. Mucho. Además, qué difícil es cuando uno entra en una compañía y no hay un proceso de onboarding correcto, ¿no? Sí, Corva. O sea, a ti te ha pasado seguro también de llegar a empresas y ¡hala a la piscina! Ves sin salvavidas, además, ¿no? Te tiran y aquí está tu escritorio, aquí está tu ordenador, ¡boom! El saco de cosas que tienes que hacer, apáñatelas como puedas. Y dices, claro, pero es que luego las empresas se extrañan de que haya tanta rotación del talento. Es que no son formas. Sí. Y además en plena era digital en la que vivimos ahora también, que lógicamente los empleados lo que hacen es comentar por redes, comentan por todos lados. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? También de que haya una buena experiencia de empleado. Fundamental. Es que además la experiencia del empleado empieza desde el momento en el que tú quieres redactar una descripción de puesto de trabajo. Ese es el germen. O sea, porque todavía existe esta concepción de que el empleado es quien tiene que impresionar a la empresa. Bueno, sí, en parte sí, lógicamente, si estás buscando trabajo y quieres ir a una empresa que sea top, pues oye, no vas a ir ahí de cualquier manera, ¿no? Pero la empresa también tiene que impresionar, porque está contratando a un cliente interno. Entonces tenemos que encontrarnos a mitad de camino. Si no nos encontramos a mitad de camino, entonces ¿de qué va esto? Al final las empresas son organizaciones donde lo que prima son las relaciones humanas. Y si no nos tratamos como personas, y como nos gustaría que nos trataran a todos, pues entonces no funcionamos bien.
y la gente se va. Qué importante eso. Además has abierto un melón bastante gordo que es ¡Toma ya! precisamente es el de la que a mí no me gusta hablar de retención, sino más bien de fidelización, ¿no? Como cuando hablas con clientes, fidelización, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay que fidelizar al talento. Desde el primer día. Más allá, o sea, desde el momento en el que estás haciendo entrevistas. Ahí es cuando tienes que estar dando ya una gran experiencia. O sea, tú sacas la descripción del puesto de trabajo, eso ya tiene que estar niquelado. Tú llamas a un potencial candidato, ya tienes que estar dando una experiencia. Tú haces seguimiento con un candidato, ya tienes que estar dando experiencia. Haces la entrevista, ya eso es una experiencia. ¿Sabes? O sea, todas estas prácticas del ghosting, el no te respondo, el ahí te quedas, el vuelvo otra vez al mes y te cuento algo, te doy la palmita en la espalda, es que no ha funcionado, ¿sabes? Ese tipo de historias no deberían pasar. No es tan difícil, de verdad, que mandar un email cuesta 2 segundos. Es que además hoy día es que con las herramientas que tenemos es que se programan. ¿Sabes? Es que se programan. Entonces, la forma en la que los emails están redactados, todo eso dice muchísimo sobre el tipo de corporación o de empresa, sea más grande o más pequeña, en la que estás intentando entrar o a la que estás representando tú como trabajador. Y cuando este tipo de prácticas no se llevan a cabo, lo único que estás haciendo es mala venta y mala prensa. Totalmente. Oye, ¿qué diferencia hay principalmente entre el cliente interno y el cliente externo en cuanto a experiencia de cliente? Vale, mucha gente se lo estará preguntando. El cliente interno son los empleados, ¿vale? El cliente externo es el cliente que entendemos como tal, ¿no? El consumidor, quien va a consumir tu producto o servicio. Dentro de lo que es la experiencia del cliente, se tiende a poner el foco solamente en el externo y en lo que es la experiencia del empleado, pues en el interno. Personalmente, para mí, son las 2 caras de la misma moneda. Es más, yo lo suelo llevar un poquito más allá y siempre digo que si no hay una buena experiencia de empleado, la experiencia del cliente no funciona. Si tú no tienes empleados que estén contentos, que se sientan vistos, que estén apoyados, que tengan opciones de desarrollo, opciones de ir más allá, que se les haga autónomos, independientes para tomar decisiones, que se les den responsabilidades, pero además un salario apropiado y justo, ¿vale? Efectivamente. Esa gente, si tú no le das todo este digamos, caldo de cultivo, no van a ir la extra milla, estoy haciendo aquí un anglicismo, por tus clientes externos. Entonces, claro, pasa muy a menudo. Mira, hoy sin ir más lejos, en LinkedIn publicaba nuestro amigo Fran un post acerca de una experiencia que tuvo hace poco con una empresa en la que se pegó pues como media hora, 45 minutos al teléfono, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y que eso le lleva a pensar, claro, yo estoy aquí como cliente comiéndome el marrón, pero ¿cómo estará la persona que está haciendo atención al cliente? ¿Cuántas llamadas tiene cada hora? ¿En qué clase de cubículos está? ¿Cómo están los compañeros? ¿En qué condiciones están trabajando? Y es que, por norma general, en ese tipo de trabajos pasa muy a menudo que las condiciones no son las mejores. ¿Cómo pretendes que cuando están en esas condiciones, que esos trabajadores puedan cuidar de tus clientes? No, hombre, no es que no va así. Cuida de lo que tienes dentro antes para luego poder cuidar de lo que tienes fuera. Sí, ¿sabes? efectivamente. Bueno, hay algunas compañías que sí que tratan de cuidar a los empleados en este sentido, porque es cierto que las han ido cambiando. Yo he trabajado también en determinadas compañías de este sentido y es verdad que el trabajo es bastante arduo, es bastante difícil, pero sobre todo si uno entiende que al otro lado del teléfono está otra persona que simplemente es la cabeza parlante en ese momento de la compañía, la llamada cambia. Muchas veces suele suceder que la llamada y la experiencia del cliente en ese momento cambia. También habrá clientes cabreados, por supuesto, pues eso son cuentas en todos los lados, eso pasa en todas las compañías y en todos los sitios. Luego pasa muy a menudo, por ejemplo, pues que estás muy limitado. O sea, ¿cuál es el nivel de independencia que tengo yo para poder atender a un cliente? Claro. ¿Sabes? Esa es otra, pero es que todo eso parte de la experiencia del empleado. Entonces, están muy ligadas, no se pueden separar. Y la formación igualmente también, ¿verdad? La formación es parte de la experiencia del empleado, absolutamente. O sea, porque es parte del desarrollo del empleado. Tú no puedes pretender que un empleado dé lo mejor de sí mismo y que tenga unas habilidades perfectas si tú no le formas. O sea, quiero decir, de la misma manera que las personas cambian, las organizaciones, porque están formadas por personas y porque el mercado está formado por personas, cambia también, ¿no? Entonces, si tú vas a estar cambiando sistemas, si tú vas a estar cambiando protocolos, tienes que formar a tus empleados en nuevos sistemas, en nuevos protocolos. Si tú tienes un empleado que tiene muchísimo potencial en un área que no es necesariamente la suya y te está pidiendo formación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tienes un diamante en bruto ahí maravilloso que luego puede moverse o a nivel horizontal o a nivel vertical. O sea, no siempre los ascensos tienen que ser hacia arriba. Muchas veces la gente no quiere tirar necesariamente hacia arriba. Quiere poder expandir la manera en la que hace las cosas, en las que trabaja, aprender
tienen curiosidad, todos tenemos curiosidad por hacer algo, ¿no? Sí. Pues van un poco por ahí los tiros. Entonces, la formación para mí es fundamental dentro de la experiencia del empleado. Me ha gustado eso que comentas ahora. ¿Cómo hacemos para precisamente escuchar a nuestros empleados y que eso vaya a buen puerto? Porque eso es una forma también de fidelizar. Sí. Y ahí es donde la experiencia del empleado y los recursos humanos tienen mucho... se solapan mucho, ¿vale? O sea, son dos disciplinas que están muy unidas, quieras que no, ¿vale? Porque el foco es el trabajador. Hay muchas formas, ¿vale? Hay formas que son más... que dependen más del liderazgo, ¿vale? O sea, si tú tienes un tipo de liderazgo determinado, más cercano, más empático, más humano, pues la gente va a querer hablar contigo y se va a querer abrir. Entonces, formas. A nivel general, ¿vale? Tienes, pues por ejemplo, los famosos cuestionarios de satisfacción laboral. No miro, prefiero mirar a otro lado. Que bueno, ya sabemos cómo funcionan, o sea, no son necesariamente muy representativos, no deja de ser datos que es bueno tener, que son interesantes, ¿vale? Pero que no reflejan ni la mitad, por norma general, lo que ocurre dentro de la empresa, ¿vale? Pero hay que tenerlos, es bueno tenerlos. Esos cuestionarios que decimos que son... no se va a saber nada, tranquilo, que los puedes hacer. Sí, claro, a ver, por supuesto. Que la gente tiene miedo a veces. Es que deberían ser anónimos. Anónimos, por favor, pero anónimos de verdad, ¿eh? O sea... luego tienes los one-to-ones, que son fundamentales, ¿vale? Ahí ya, en función del tipo de empresa, en función del tipo de equipo, hay empresas que pues, los hacen cuatrimestrales, los hacen cada 3 meses, los hacen mensuales. Yo, por ejemplo, he llegado a tener semanales y cada 2 semanas. Ahí hay que ajustar, ¿vale? Claro. Tienes las evaluaciones de desempeño, ¿vale? Pero luego, a nivel de todos juntos, y no solamente los cuestionarios de satisfacción, pues, por ejemplo, yo he llegado a hacer prácticas como, en inglés lo llamamos town halls, ¿vale? Lo que hacíamos era, teníamos las reuniones de toda la empresa, ¿vale? Donde se daban pues, actualizaciones de cómo iban las cosas, y una vez al mes, al principio empezamos con una vez al mes, luego ya nos dimos cuenta que lo podíamos extender un poquito más a cada 3 meses aproximadamente, ¿vale? De nuevo, esto es ensayo y error. Lo genial, lo maravilloso de todo lo que es experiencia de cliente y experiencia de empleado es que precisamente nada está escrito en piedra. O sea, puedes ir iterando, puedes ir testando y eso es bien, eso es bueno. Está bien, no pasa nada, nadie te da aquí las instrucciones y es tal cual, ¿vale? Entonces, una de las cosas que probamos nosotros era hacer town halls anónimos. Entonces, llegaba el CEO de la compañía, daba el reporte completo del estado de la empresa, pues a nivel financiero, a nivel de equipos, en qué estamos trabajando ahora, qué proyectos se han completado ya, a dónde estamos entrando. Y luego dábamos un espacio donde los trabajadores, los empleados, podían hacer una serie de preguntas a través de una plataforma de manera totalmente anónima. Qué interesante. Claro, por supuesto había una serie de guidelines, ¿vale? O sea, no puedes lanzar esto así porque entonces pasa que, oye, pues fulanito no me cae bien, mini. No. Aprovechan para soltar, digamos, todo. Se trata de eso. Claro. Entonces había pues, una serie de cómo vamos a usar esta plataforma de manera responsable para que sea constructiva y productiva para todos, ¿no? Entonces se podían hacer preguntas en directo al CEO pues a nivel de, oye, ¿cómo va la empresa a nivel de finanzas? ¿Vamos bien? ¿Tenemos seguridad? ¿No tenemos seguridad? ¿Vais a abrir algún puesto de trabajo en el equipo de operaciones? Porque yo estoy súper interesado y me gustaría poder solicitar. O ¿cuántos puestos de trabajo creéis que vais a necesitar nuevos para este año? O nos vais a dar los días de nuestro cumpleaños de vacaciones, ¿sabes? O sea, pero al final se podían hacer preguntas de todo tipo, desde a nivel financiero, a nivel de estrategia, y el CEO lo respondía en directo. ¿Vale? Por supuesto, había alguien moderando por detrás, porque de nuevo, pues alguna vez se podía escapar algún comentario que no era más apropiado. Por filtrar un poco. Claro, por filtrar. Y salía muy bien, porque de ahí recababas un montón de feedback que a lo mejor no necesariamente venía por ejemplo, en los cuestionarios de satisfacción, ¿vale? Porque eran directo, entonces, bueno, pues no queda otra que responder de manera responsable y dar la cara. Sí. Luego se convirtieron en planes efectivos, ¿pudisteis hacer seguimiento? Sí. Sí, sacamos un montón de proyectos ahí súper chulos. Sí. O sea, que de lo que estamos hablando un poco es de un poco informar, hablar con los empleados, recabar información y a través de eso ya conseguimos hacer planes. Ahí está. De hecho, estaba el moderador, pero luego yo, por ejemplo, que era la que llevaba la gestión de experiencia en la empresa, tomando nota y luego informe que va y de ahí se sacan proyectos, claro. Obviamente, esto es igual que pasa con la experiencia del cliente. Todo feedback es interesante, es bueno tenerlo, pero no todo el feedback es necesariamente relevante para el momento en el que estamos a nivel de empresa, ¿vale? O sea, hay que saber cuándo hay feedback que te rompe y como no lo apliques y como no lo hagas ya y no acciones,
bueno, pues vas a tener un problema a corto, medio, largo plazo, ¿vale? Y qué feedback dices, vale, pues a lo mejor nos encantaría a todos tener los días de, pues no sé, de cumpleaños libre, pero a lo mejor no se puede. Claro, hay que digamos, ver qué posibilidades, qué factibilidad tiene cada uno de los planes. Efectivamente. Porque eso pasa igual, como cuando todos queremos unas determinadas vacaciones o cuando queremos una determinada experiencia, que lógicamente hay que ver, porque a lo mejor tú puedes tener hijos, yo no puedo tener hijos, el otro puede tener de un familiar a su cuidado y quiere otra serie de experiencias, ¿no? Eso es. Y salieron proyectos muy chulos, la verdad, sí, a nivel de experiencia de empleado, muy interesantes. Qué bueno. Sí. Oye, ¿tú crees que precisamente ahora que hemos hablado de esto, de mayor especialización, hacia ahí es hacia donde nos estamos encaminando? ¿Y hacia ahí hacia dónde vamos? Vale, esa es muy buena pregunta. Claro. Esto me suena, ¿no? Esto me suena. Déjà vu. Vale. Para mí, desde mi perspectiva, ¿vale? Esto es muy personal. Yo considero que cuanto mayor sea la especialización, mejor. ¿Vale? Quiero decir, si tú te vas lógicamente a una empresa muy pequeñita, esto es como todos, pues muchas veces ni siquiera hay alguien de recursos humanos. A menudo es la persona que se encarga de operaciones la que hace parte de recursos humanos también. Luego creces un poquito más y ya de repente entra el factor recursos humanos, ¿no? Creces un poquito más y de repente aparece experiencia de cliente y de empleado. Creces un poquito más y de repente pues aparece desarrollo y formación. ¿Vale? Al final son muchos palos. Claro. No puedes tener a una única persona o a dos haciendo todo, ¿vale? Porque pierdes los sabores, ¿sabes? Todo lo que es el abanico de colores lo pierdes completamente y dejas que se pasen, que se saquen, o sea, caen cosas entre los cracks, ¿vale? Entonces, yo creo que vamos hacia una mayor especialización, sobre todo hacia donde creo que vamos, es hacia un concepto, un nuevo paradigma de trabajo, de empleo, que es mucho más humano, ¿vale? Sí. O sea, donde realmente el foco está en las personas. Me da igual que el cliente sea interno o externo. El foco está aquí, entre tú y yo, ¿vale? Si esta conversación fluye, si esta conversación hace que ambos nos sintamos vistos, funciona. De verdad que funciona. O sea, yo lo he vivido en empresas. Claro. Y hay muchas empresas ahí fuera que lo están poniendo en práctica y lo están probando. No es utópico, se puede hacer. Ahora, requiere curro. Mucho. Y requiere, y esto va top-down, o sea, requiere que los líderes hagan un compromiso firme con respaldar este tipo de iniciativas. Entonces, si no hay un respaldo de los líderes, ya te digo que esto no funciona. ¿Cómo lo conseguimos precisamente? Porque eso es lo más difícil, que vaya de arriba abajo. Nos pasa a todas las compañías. Implementarlo siempre con los managers para que luego vaya hacia abajo. Claro. En cascada. A ver, esto es un melón el que estás abriendo. Claro, ¿cómo convencemos a los managers? A ver, lo más importante es demostrar que realmente esto funciona, ¿vale? O sea, el principal problema que yo me suelo encontrar aquí o que he visto aquí es que se esperan resultados muy rápidos. O sea, el ROI se espera para mañana, si no es para ayer. ¿Sabes? No, esto no funciona así. La mayor parte de estas estrategias son a medio y largo plazo, ¿vale? Porque se trata de cambiar una infraestructura de la empresa que llega hasta los cimientos. Entonces, Roma no se construye en 2 días. Es que esto es así. Entonces, hay que hacer ver que realmente el invertir en las personas es lo que te va a traer más clientes a largo plazo, ¿sabes? Creas embajadores de marca, esos embajadores de marca te recomiendan. Entonces, aquí también tiene mucho que ver el tipo de liderazgo que tengan, sobre todo los directivos, sí. ¿Vale? Lo que importa realmente es el apoyo de los directivos que están más arriba. Si tienes ese apoyo, al final eso se filtra hacia abajo. No quiere decir que si tienes un manager medio, por ejemplo, que se oponga a este tipo de prácticas, pues no es una faena, lo es. Pero si estás respaldado desde arriba, ya es otra historia, ¿vale? Claro. Entonces, lo más importante es probar que se puede conseguir, que se puede hacer. Pero hay que tener paciencia, hay que ir poco a poco, ¿vale? Sí. O sea, esto es una apuesta valiente por un futuro mejor para todos. ¿Vale? Efectivamente. Tú que además te dedicas ahora a esto, a esta parte de consultoría, ¿con qué principales problemas dirías que te encuentras? 2 o 3 que nos pueden... ¿A nivel de experiencia de empleado o de cliente o de ambos? De ambos, sí. Pues mira, a nivel de experiencia de cliente, por ejemplo, es muy típico que vengan clientes a mí y me digan, este producto, este servicio no se está vendiendo bien, tengo que invertir más en marketing. Es como... Tienes que invertir, seguro que tienes que invertir más en marketing, vamos a rascar un poquito más. O sea, tú crees que tienes un problema y tienes un problema, ¿vale?
Pero ¿cuál es el pozo? ¿Cuál es la raíz de ese problema? Claro. ¿El problema es que no estás invirtiendo lo suficiente en marketing? ¿O el problema es que a lo mejor no has entendido a quién te tienes que dirigir? ¿Vale? Y por tanto, el perfil de cliente que te está llegando no es el adecuado porque no estás hablando el idioma, y no me refiero al español necesariamente, ¿vale? Me refiero a cuál es tu target, cuál es tu perfil de cliente, cuál es tu customer persona, que es el término que usamos en la experiencia de cliente, ¿vale? Porque eso de vendo productos y servicios para todos, no, de verdad que es que no funciona así, no cuela. Si esto lo aplicas a la experiencia del empleado, es exactamente lo mismo. Es decir, yo saco una descripción de trabajo determinada y me llega morralla. Claro. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tu descripción del trabajo no es la adecuada. Lo primero es, ¿tienes claro qué tipo de perfil necesitas? ¿Tienes claro cuáles son las tareas que tienes que cubrir? ¿O estás metiendo todo lo que puedes dentro de una descripción del trabajo porque el multitasking es maravilloso? Claro. ¿Sabes? Sí. Partamos de ahí. 360 que claro, siempre buscamos. Y no cuela. De verdad que el multitasking no cuela. O sea, volvemos de nuevo a lo que decías tú antes de la especialización. ¿Vale? Entonces, si hacemos las cosas bien desde el principio, si sabemos a quién estamos hablando, vamos a traer lo que necesitamos. Pero hay que hacerlo bien desde el principio. Claro. ¿Sabes? No vale el yo lanzo y a ver qué me cae. Y luego me quejo de que lo que me llega no me sirve. Bueno, es que hay que hacerlo bien desde el principio. ¿Sabes? O sea, que ese es el principal problema con el que te encuentras cuando haces. A menudo sí, a menudo sí. Y a nivel de experiencia de empleado pasa mucho también el... No, sí, nosotros damos, pues eso, mucha visibilidad, muchas formas de hacer feedback, pero es que la rotación es que no conseguimos fidelizar. Es muy alta, no conseguimos fidelizar y dices, ya claro, ok, ¿qué estás haciendo con ese feedback? ¿Lo estás metiendo en el cajón? Pues lo estás metiendo en el cajón y no lo estás accionando, entonces lo que le estás mostrando a tu empleado es que no lo estás escuchando de verdad, estás haciendo el paripé. Cuando le has hecho una entrevista de salida para también recabar información de por qué se te está viendo la gente. Mira, ese es otro canal, por ejemplo, de feedback. Que es eso, o sea, yo he pasado por entrevistas de salida en varias ocasiones y te puedo garantizar, porque claro, tú te vas, pero detrás se quedan tus colegas. Claro, se queda toda la gente ahí. Y con esos colegas tienes relación y te cuentan cosas. Claro. Y tú sabes lo que has dicho en tu entrevista de salida y las cosas siguen igual un año después, o 2 años después, o 3, y dices... ¿Dónde habrá ido esta entrevista de salida? ¿No? Al cajón desastre, ahí es donde ha ido. Y ese es el problema, porque cuando tú tienes ese tipo de prácticas dentro de una empresa, lo que le estás diciendo directamente a tu empleado es, sí, bonito, maravilloso lo que me cuentas, aquí se queda, no te estoy viendo. Tu opinión no cuenta, no es válida. Entonces el empleado no se siente visto, no se siente valorado. ¿Para qué me voy a esforzar e ir la extra milla? Me quedo con lo que tengo que hacer. Claro. Y en cuanto encuentre algo mejor, me voy. Y así es cuando encontramos el burnout, el famoso empleado cremado. Efectivamente, ahí está. Ahí está. Qué importante todo lo que me estás comentando. La verdad es que me encanta hablar de ello. Vamos a hablar un poco también de una parte un poco más personal, porque yo sé y quiero introducir en eso que, bueno, aquí en el podcast también me gusta a veces hablar de cosas personales que conozco de los invitados que venís. Hablé con Michelle la temporada pasada de que ella hacía triatlón, le gustaba mucho hacer triatlón. Ha habido más personas que también han Kudos, que ya la gente que hace maratones, triatlones y estas cosas. Muy fuerte, muy fuerte. Yo no me atrevería, te lo digo desde ya, porque no tengo tanta fuerza. Yo hago yoga, hago meditación y ahí me he quedado de momento que me gusta mucho y hago bastante deporte también. Pero yo sé que tú haces algo muy especial que a mí me llamó mucho la atención y quiero que lo cuentes sobre la audiencia, que lo compartamos. Algo que a nivel mental también te ha ayudado mucho a ser muy disciplinada y que también lo puedes llevar a la parte laboral, ¿verdad? Sí. Yo practico artes marciales, hago artes marciales. Y llevo... Bueno, yo empecé cuando era muy pequeñita, empecé cuando tenía 9 años, lo típico, me encanta, mi madre, vete a clases de baile y yo, pero yo quiero ser un Power Ranger. Claro. No, de verdad, literal, o sea, es que empezamos así, eran los Power Rangers, yo pegada en la pantalla así, mamá, yo quiero hacer esto. Y mi madre, no, pero clases de sevillanas. Lo veíamos en Sevilla en aquella época y yo, no, yo quiero ser Power Ranger. Bueno, empezamos así y después fue en la universidad. En la universidad, cuando tenía 19 años, empecé a entrenar un tipo de arte marcial que se llama Wing Chun, que es chino, es un tipo de Kung Fu. ¿Vale? Es súper desconocido. Es muy desconocido, sí. Los fans de Bruce Lee igual lo conocéis un poquito más, porque es lo que hacía Bruce Lee antes de hacer el Jeet Kune Do. Pero sí, no se conoce. Nada que ver con dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Eso no. Eso no. Y pues hasta ahora, menos los 5 años que estuve en Irlanda, que no estaba mi maestro, con lo cual yo ahí hice un paroncillo. Sí. Pues yo creo que llevo un total... Tampoco quiero desvelar mi edad. No lo hagas, no lo digamos. No, pero debe ser, pues no sé, unos 12 o 13 años más o menos. Bastante. Sí, ya, muchos años. Y es increíble
increíble lo que te da. A mí me cambió la vida. Siempre las artes marciales para mí son una razón de ser. Son valores, son raíces, es enraizarte mucho en ti mismo, es centrarte, es estar aquí, ¿sabes? Sí. Y sobre todo una cosa que a mí me encanta y que aplicas al trabajo muy bien, es de repente ya no tienes un plan A, tienes A, B, C, D, E, ¿sabes? Qué bueno. Y muchas veces ni siquiera sabes que los tienes, pero están ahí, están en la recámara. ¿Por qué? Porque te acostumbras a escuchar a tu entorno, a conectar con el que tienes delante. Si bailáis alguno, esto lo vais a ver también, porque el baile y las artes marciales al final están muy conectados. Quieras que no, cuando tú estás haciendo sparring con alguien, es una especie de danza. Tú tienes que estar pendiente de los movimientos del que tienes delante, tienes que saber leer, tienes que saber mover, tienes que ir respondiendo, ¿vale? Ese tipo de saber leer, de saber responder, de entrar en sintonía con la persona que tienes delante, da una capacidad de escucha y que, bueno, yo estoy trabajando todavía, ¿eh? Las cosas como son. Aquí todos somos principiantes todavía. Pero da una capacidad de escucha y una forma de hacer las cosas que hace que puedas reaccionar de una manera. No reaccionar ni siquiera. Sí. Reaccionar es cuando actúas de manera impulsiva, sino te da una estrategia. Tú vas buscando la estrategia, ¿vale? Y me muevo por aquí. Ah, que por aquí no. Vamos a probar por aquí. ¿Por aquí no? ¿Difícil? No, vamos por aquí. Entonces te hace flexible. Te hace más resiliente también. Te hace mucho más resiliente, mucho más flexible y hace que seas capaz de responder de manera más rápida, con seguridad, sin perder los papeles, que es importante. Muchísimo. ¿Sabes? Imagínate nosotros en las compañías constantemente, cuando estamos con cualquier situación, que estamos al límite constantemente. Eso es. Un proceso de selección que nos sale adelante, como tú bien has dicho, quiero esto para allá, un proceso de onboarding que no ha sido correcto. Y tú que vives mucho los procesos de selección, son arduos. Muchos. Llevan mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha energía. Sí, ahí hay que tener mucha disciplina también, mucha cabeza. Mogollón. O sea, que ya sabéis, artes marciales a tope. Y bueno, va a llegar un momento de que hablemos un poquito también de la sorpresa que teníamos preparada para vosotros. Dale. Que, bueno, voy a comentar un poquito. Aquí mi compañera Ainhoa, bueno, me vas a hacer la competencia, en cierto modo, ¿no? No, hombre, no. Aquí juntitos para siempre, hombre. Hay hueco para todo el mundo, esto es una tontería. O sea, realmente te doy la enhorabuena porque, bueno, cuéntalo tú si quieres, yo no digo nada. Vamos a lanzar un podcast. Ay. ¿Y de qué va a ser? Sí, pues el podcast se llama The Human Metric y vamos a hablar, bueno, lo hago con mi amiga Lidia Gallardo, para los amigos Lili. Tú conoces a Lili, además. Sí, la conozco. Y bueno, Lili hace Customer Success, yo hago Customer Experience. Están muy ligados, hay mucha solapación, forman parte más o menos de lo mismo, ¿no? Al final el foco es en el cliente. Entonces, vamos a hablar mucho de estos temas, pues de Customer Success, Customer Experience, liderazgo. Va a haber un poquito de perspectiva femenina, por lo obvio, o sea, en fin, ¿vale? Queremos dar visión a todo, ¿vale? O sea, esto no es simplemente... Vamos a hablar simplemente de la perspectiva de las mujeres, no, ni muchísimo menos. De hecho, queremos tener invitados cuantos más mejor, ¿vale? Bueno, yo voy a ir. Padrino. O sea, que yo solo os digo que yo voy a estar y mujer no me veo, pero yo voy a estar. Sí. Y la idea es poder hablar un poco de cómo se viven este tipo de roles y ahondar mucho en el tema del liderazgo, porque es muy importante, como acabamos de ver, si no tienes el respaldo, no funciona. Y porque cuando trabajas en roles de este tipo, y esto tú también lo sabes, que para ser líder no hace falta ser jefe. No, totalmente. Y se requieren una serie de características de liderazgo para poder hablar con clientes, tanto internos como externos, que son fundamentales. Sí. Fundamentales. Lo que muchos llaman soft skills, que a mí me pone la carne de gallina cuando hablamos de soft skills, yo los veo más como power skills, ¿vale? Ahora se habla de power skills más que de soft skills, ¿verdad? Sí. Pero antes era hard skills, soft skills. Exacto, con razón, porque son fundamentales, ¿no? Y la idea es darle mucho rock and roll, que las dos somos muy melómanas, ¿sabes? Nos gusta mucho la música, entonces la idea es que sea divertido, que sea cañero, que se pueda hablar con normalidad. Ser gamberras también, ¿verdad? Estarte un poco ahí, sacar tu personalidad. Cañeras, sacar sí, tu personalidad, eso es. La idea es ser muy nosotras mismas, ser muy honestas con lo que estamos viendo, porque no todo es un camino de rosas en ningún trabajo, ¿vale? Claro. Pero hay cosas muy bonitas tanto en el Customer Success como en el Customer Experience, pero hay cosas, bueno, pues que requieren mucho curro y que requieren mucho esfuerzo y que a veces son muy frustrantes. Con la falta de apoyo desde arriba, por ejemplo. Me gusta que habléis también de esa parte del liderazgo femenino, porque es cierto, yo también lo he tratado aquí en el podcast y es verdad que hace mucha fuerza para que
para que podáis las mujeres empoderados en este sentido, porque todavía queda mucho camino por recorrer Queda en cuanto camino. al liderazgo Queda femenino. camino. Aunque nos creamos que no, Sí, queda pero camino. es verdad que hay mucho por recorrer. Y sobre todo, que es que en España, como bien decías tú antes, se habla poco todavía de estos temas. Sí. Se habla poco. Sigue siendo Se un habla tema poco- tabú, ¿no? Sí, se habla poco del Customer Success, se habla poco del Customer Experience y se habla poco del liderazgo femenino. Ujú. Entonces, no va a ser piedra angular, ¿vale? Claro. Pero va a tener un poquito de eso. Sobre todo, lo principal es Customer Success, Customer Experience, mucho rock and roll y mucho buen rollo. Bueno, y un poquito pues de gamberreo que mola. ya sabéis, o sea, os hemos hecho un buen adelanto del podcast de Ainhoa, así que ya sabéis, la podéis seguir a ella en redes sociales, os voy a dejar sus redes sociales, os dejaré también cuando tengas el podcast, por supuesto, lo publicaremos, Absolutamente. haremos también Sí, repostos a seguir también a Ainhoa, por favor, y yo ya sabéis que soy Vicente Ribes, podéis seguirme también en redes. Y nos vemos en el próximo episodio de After Work Talent. Ha sido un placer de verdad hablar contigo de Muchísimas experiencia de gracias. empleado. De verdad, qué gustazo. Que como tú bien dices, se habla poco de ello y muchísima suerte con vuestro podcast. Muchas Ahí gracias. estaré yo para darle fuerza. Primer episodio. Lo firmamos. ¡Quiero probar!